Y continuamos en este InfoClax, ustedes saben, venimos trabajando con esta dinámica ya hace 6 años que tiene que ver con hablar de Claxo, mes de las mujeres, el mes de marzo en Claxo y la posibilidad de lo que se trabaja en muchos lugares, pero que es una forma de tratar de incentivar los diálogos, los debates, las discusiones en este mes, no pensarlo en lógica un día, sino tratar de expandirlo, algo que evidentemente es transversal a lo largo de no solamente de marzo, sino de todo el año, pero que en marzo en particular tratamos de potenciar. Y la verdad que es un placer enorme porque recibirla a ella, la hemos encontrado en varios lugares, con encuentros muy particulares como el que hemos tenido en Chile en su momento, en el cual nos encontramos de casualidad, pero fue una maravilla poder conversar sobre algunos de los desafíos que se daban en el marco de un aniversario del comienzo de la dictadura militar en Chile, pero que nos da la posibilidad de hablar con ella también de los desafíos en el marco de los feminismos y los movimientos de mujeres, cuál es la mirada que puede tener la academia en el marco de muchos sectores de derecha, de centro derecha, de derecha y de extrema derecha que vienen avanzando y daría la sensación en algunos países de nuestro planeta de tratar de llevarse puesto alguna de las conquistas más centrales de los movimientos de mujeres de los últimos años. Es un placer enorme recibirla aquí nuevamente en Claxo TV, a Elizabeth Schelin. Bueno, podríamos decir un sinfín de presentaciones, pero decimos socióloga e investigadora social argentina, obviamente integrante de la red de Claxo, y podríamos seguir presentando, pero le damos la bienvenida a Elizabeth. Bienvenida y gracias por estar aquí nuevamente en Claxo TV. Hola, bueno, muchas gracias Gustavo por esa presentación. Creo que estamos en un momento en que necesitamos diálogo más que soledades o multitudes y que además necesitamos mucha reflexión y bueno, en eso estamos. Elizabeth, vivimos un momento con muchos altos y bajos. Entiendo que en la lógica de disputa de lo que sucede en nuestra América, digo, no es nuevo porque siempre se ha dado la lógica de disputa y tanto los movimientos de mujeres y feministas, pero también desde la academia lo saben, seguramente has vivido muchos momentos de disputa y de confrontación de ideas y este es uno más, pero ¿qué particularidades encontrás en este momento con respecto a otros a los cuales estás enfrentado? ¿Sientes que realmente hay alguna diferencia en particular o algunas diferencias en particular? ¿O es un momento más en el cual la lógica de cómo analizar el momento actual sigue siendo tan central como hace algunos años? Mira, mi mirada a veces es de largo plazo, a veces es muy coyuntural. Creo que, en primer lugar, vale la pena no quedarse en la indignación y tampoco quedarse ni en la apatía ni en una visión defensiva, ay, que nos están quitando, luchemos para que no nos quiten, no nos quiten. Yo creo que hay momentos en que se requiere un poco de reflexión y un poco de análisis, y este es uno de esos, porque hay un embate, la disputa mundial, no es Argentina, es enorme, y la disputa no es solo sobre los avances de los feminismos, sino que es una disputa muchísimo más amplia, que incluye muchísimos otros temas. Cuando te dicen que justicia social es una mala palabra, Claro. cuando gobiernan los más ricos de los ricos, y, y estamos en, una, en un embate que ideológicamente ya estaba. Lo que tenemos ahora es que están en el poder. Está Trump, Claro. está Milley, están todos los demás que están en el poder. Antes Ujú. estaban, pero el poder no estaba en sus manos. Entonces, esa es la situación actual. Que siempre las disputas tienen momentos de avance y de retroceso. Yo recuerdo, ahora que vos decías esto, me acuerdo mucho de los primeros momentos de la transición, de los años 84, 85, 86. En ese momento en la Argentina estábamos peleando por la ley de divorcio. Claro. No había ley de divorcio en la Argentina. Y andábamos por las calles y hacíamos mesas redondas y debates y todo lo que os quieras,
porque había una fuerza muy poderosa en ese momento, liderada por la Iglesia, que no quería una ley de divorcio en la Argentina. Ujú. Bueno, se logró la ley de divorcio, hoy en día parecería como que ya es como moneda, como el dulce de leche, ¿no? O sea, como ya algo que no, nadie cuestiona. Pero todo lo que se logra puede ser cuestionado. Entonces ya, si bien en este momento, no, yo no conozco ningún embate a la ley de divorcio, podría inclusive aparecer. Claro. Entonces, en primer lugar, me parece importante tomar una perspectiva de, como vos decías, de un poquito más largo plazo. No sé si volver a la Revolución Francesa y Olimpia de Gauche. También podemos volver hasta allá, pero no necesariamente hay que volver tanto, pero hay que tener una perspectiva temporal. Eh, Además, en la Argentina en particular, mi sensación es que el, el avance eh, movilizador y festivo de los feminismos en la última década, y especialmente de las chicas muy jóvenes, que no miraron la historia y que no miraron, no lo vieron como un movimiento de lucha, sino como un avance eh, sin límites. Este, es lo que nos hace ahora decir, uy, ¿cómo estamos para atrás? Pero hace un par de días leía un artículo de alguien bien informado Ujú. que mostraba, por ejemplo, que la población argentina en las encuestas, y encuestas mejores, peores, digamos, hay que poner entre comillas los resultados de encuestas, la población argentina no está mayoritariamente a favor de una legislación de aborto totalmente libre. Ujú. Piensa que tiene que haber restricciones al aborto, la mayor parte de la población argentina. Entonces, lo que podemos pensar o preguntarnos es si ese progresismo de vamos por todo, en el movimiento feminista, en el movimiento de derechos humanos, en los movimientos populares, si ese vamos por todo, ese progresismo, era de la sociedad argentina o era de una élite intelectual, política, que tenía en sus manos mucho poder simbólico, si se quiere, y Ujú. que lo llevaba adelante o lo lleva adelante como una agenda universal de todos y todas, cuando no todos y todas están en esa línea. Yo creo que esa es una de las preguntas centrales que yo me estoy haciendo en este momento. ¿Hasta qué punto, dónde estaban las fuerzas del progresismo? Ujú. ¿Y quiénes las Elizabeth, llevaron adelante? Elizabeth, en ese sentido, a ver, sentís que, o sea, siempre se ha hablado, bueno, y tú nos puedes hablar más de eso, obviamente de la diversidad, inclusive en los movimientos de mujeres y de los feminismos, y que la representación es muy, en todo caso, es muy diversa, puede tener posturas diferenciadas, y eso obviamente puede representarse en el marco de que no necesariamente haya una línea argumental igual en todos los sectores. Tú dices que por ahí determinadas luchas exacerbaron una mirada más conservadora del otro lado. Eso es un poco la postura para Puede tratar de ser, entenderlo. es una posibilidad. También hay otra cosa que no lo ha, de nuevo, son ideas iniciales, corazonadas, Ujú. pero hemos estudiado muy poco a los varones. Mm. Y yo lo veo, digamos, en la familia, lo veo el avance, eh, el empoderamiento simbólico de las chicas jóvenes, de las mujeres, pero de las chicas jóvenes en especial, descoloca a los varones. Ujú. ¿Y en qué medida tenemos que mirar? Porque después dicen, el apoyo a mi ley es fundamentalmente de varones jóvenes.
Entonces, ¿qué les pasa a estos varones jóvenes que quedaron descolocados, que están descolocados, que no encuentran, no han hecho como las mujeres, ni muchos grupos de reflexión, ni cuántos son los que están metidos en analizar las nuevas masculinidades? Muy Ujú. poquitos comparado con la... Entonces también está todo esto otro. Entonces, como no podemos vivir mujeres por un lado y varones por otro, sino que al final hay que juntarse, ¿quién pone los términos de las relaciones en la vida cotidiana? Y ahí es donde se provoca nuevamente, se produce nuevamente un encontronazo que Ujú. no es de la alta política, pero es de la vida cotidiana y de la vida de la gente. Y entonces ahí estos jóvenes descolocados que votan a Milei porque no saben qué diablos hacer, están desprotegidos, si se quiere, Ujú. y entonces van y gritan en las reuniones de La Libertad Avanza, el que no salta es un puto y cosas por Ujú. el estilo, Claro. buscando también, o sea, hay ahí otra parte de la sociedad, la mitad, este, a la que creo que no estamos mirando, y no se están mirando ellos mismos Ujú. como nos miramos las mujeres en su momento. Elizabeth, en base a la, bueno, no solamente a la gran experiencia, sino al recorrido histórico de lo que implica haber también trabajado las memorias históricas, pensar un poco qué es lo que sucede, qué correlación, si es que existe y si es que en tu lectura la interpretás, hay entre la persecución que hubo, por ejemplo, en las dictaduras a las organizaciones de derechos humanos con las que puede existir ahora hacia los movimientos de mujeres y feministas. ¿Sentís que hay algún tipo de correlación en esa lógica de persecución, en esa lógica como condenatoria social de lo que hacen, o sentís que no tienen un emparentamiento concreto? Bueno, yo he sostenido, he escrito además Ujú. sobre la convergencia entre el movimiento de derechos humanos y los feminismos. Yo digo que la perspectiva de género y la preocupación por los derechos humanos no son dos carriles, sino que es uno convergente, y lo es a lo largo de la historia de las ciencias sociales latinoamericanas y mundiales inclusive. De modo que yo no puedo verlos como dos cosas separadas, no son dos cosas separadas porque además yo no pienso a los movimientos de derechos humanos solo como reivindicación de las violaciones en las dictaduras, sino que es algo muy diferente, mucho Claro. más amplio, y que hay violaciones en dictaduras, pero también hay violaciones y represiones eh, en regímenes democráticos. Así que a Ujú. mí no puedo pensarlo separado. Y cuando hay un embate, cuando hay una lucha, el tema tiene que ver, perdón, vuelvo atrás, uno de los temas que tiene que ver es en qué medida el, los movimientos sociales que tienen una característica de luchas específicas, el indigenismo, los feminismos, las luchas por la desigualdad y por la pobreza, Ujú. tienen así como aspectos, o la discriminación étnica, lo que fuera, distinta, parece como que son colectivos que tienen un objetivo, un objetivo, un objetivo, un objetivo. Todos esos objetivos están vinculados y muchas veces en la práctica social y política no están articulados. Y yo creo que, por ejemplo, este momento es un momento de falta de articulación. Es un momento en el cual Claro. no tenemos, en todo caso, cada uno va más por su lado. A mí me llama mucho la atención, hoy a la tarde, estamos hablando hoy miércoles 12 de marzo, va a Sí. haber una movilización de jubilados y jubiladas. Y por primera vez, que siempre los miércoles hay movilización de jubilados y jubiladas, y por primera vez van a ir los hinchas de fútbol. Están convocados los hinchas de los partidos, de los equipos de fútbol. Y estaba mirando esta mañana que van a estar las organizaciones sociales y va a estar todo el mundo. Pero la marcha la convocaron los jubilados y es la primera vez que la de jubilados se amplía. Entonces, ¿en qué medida vinculamos
los problemas de los jubilados y las jubiladas con las víctimas de la inundación de Bahía Blanca, con la de los incendios del sur, con las mujeres, o sea, un montón de grupos y me parece que otro de los puntos que habría que empezar a pensar más, no es que no se ha pensado, es, salir de la posición de víctimas. Mm, ok. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿qué representación tiene en la emocionalidad esa postura? Bueno, la gente, digamos, lo que ha logrado el paradigma de los derechos humanos a partir de los años 70 y la expansión del paradigma de los derechos humanos y de la interpretación de las violaciones de la dictadura como violaciones a los derechos humanos, que pone la centralidad en la figura de la víctima. Mm, Para la víctima lo que importa es lo que le hicieron y no lo que hace. Una es víctima porque le hicieron algo. Entonces, y ahí, pero no tenés en la noción de víctima una noción de agencia, de potencialidad de acción. La potencialidad de acción viene de otro lado. Entonces, lo que yo digo aquí es que a partir de los años 70 parecía como que ser víctima da derechos. Entonces cualquiera se identificaba como víctima. Los militares guatemaltecos dijeron que eran víctimas. Nuestros militares perpetradores se claro. pusieron en posición de víctima. O sea, ser víctima, y hay como una configuración que para poder reclamar hay que mostrarse como víctima. Y yo creo que ahí ha sido, eso es lo que una de las cuestiones que yo creo que tenemos que investigar un poco más y ver para contribuir a los movimientos, ¿no? Elizabeth, quería ver si nos ayudabas a profundizar en esto de la desarticulación que recién decías y esto de traer la marcha de hoy, de la marcha de jubilados y jubiladas, con la articulación, los vienen reprimiendo, digamos, la gente del resto de Latinoamérica que nos está viendo, los vienen reprimiendo miércoles tras miércoles, digo, a gente realmente muy mayor, los vienen reprimiendo. Ellos solamente quieren dar una vuelta al Congreso, al Parlamento en la ciudad de Buenos Aires, al Parlamento argentino, y cada vez que intentan dar la vuelta, los reprimen brutalmente. Digo, ha habido represiones espantosas, se empezaron a sumar otros movimientos. Pensaba en relación a esta idea de cuánto el neoliberalismo nos convenció de que la articulación no es necesaria, que es cada uno en su quintita por separado, cuánto tiene que ver el neoliberalismo con eso, y si esa desarticulación ha permeado a todos los sectores y a todos los movimientos, más allá de las lógicas políticas de cada uno de los movimientos. ¿Cómo funciona el neoliberalismo en lógica de desarticulación de la lucha social? Esto viene, no sé si es, digamos, cuando ponéis el punto del neoliberalismo. Lo que sabemos es que en la primera mitad del siglo XX hablábamos de lucha de clases y hablábamos de clases sociales. Después se dejó de hablar de clases sociales y empezó esta fragmentación de la subordinación, fragmentación de los sectores sociales dominados, digamos, y momentos de articulación. Ahora, lo que hay es una afinidad clara. Toda la postura liberal y neoliberal lo exacerba, es muy individualista. O sea, la noción misma de derechos humanos en la tradición liberal es una noción, los derechos los tiene la persona, no los tienen los colectivos. Entonces, ahí hay una paradoja. Queremos movimientos colectivos con una lógica y en un paradigma que es muy individualista. El movimiento de búsqueda de derechos puede ser colectivo, pero después el derecho es individual. Entonces ahí hay una tensión, una paradoja que es una de las que yo estoy mirando un poquito más a fondo ahora. Entonces lo que es clarísimo que con una postura liberal y neoliberal, pero liberal tradicional también, el sujeto es individual, es el individuo. Y ese sujeto individuo puede juntarse con otros si tiene ganas,
con otros parecidos, confrontar con diferentes. Entonces es como parte del mismo paradigma, es parte de la misma lógica que esta desarticulación. La articulación entonces es problemática. Este, y, Eh, No, te escuchaba con atención en relación a esto de la desarticulación, porque me parece muy atractivo esto de poder profundizar en cómo las lógicas neoliberales se incorporan en la vida cotidiana de la gente, más allá inclusive de las ideas políticas que dice tener, exacto, ¿no? O de las luchas que lleva adelante, ¿no? Está en la permeabilidad, ¿no? sí, 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 está como, digamos, Bourdieu hablaba del hábitus, que es como una mira al mundo antes de pensar, antes de hacer. Y ahí está, ¿no? La transformación es muy compleja, pero Eh, bueno, eh, son todos Eli- temas como para seguir para tratar y trabajando largo. 10 años por lo menos. Elizabeth, la lógica de desarticulación también impacta muy fuerte en el ámbito de la academia. Digo, hemos Y visto por un intento. supuesto, por supuesto. Viene la conferencia de Claxo. Ujú, No hay programa todavía, pero supongo que están armando. Hay grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo tiene un tema específico. ujú, ¿Y sí, cuántos se cruzan? ¿Dónde se cruzan? ¿Dónde se articulan? ujú, Y la proliferación de grupos, porque una puede decir, sí, vamos a estudiar el género en esto, en el medio ambiente, el género en la música o el género, desgraciadamente, cada vez hay menos en nuestro mundo grupos que se preocupan por la desigualdad estructural. ujú. Y hay mucho más del plano simbólico y mucho menos del plano material de la vida. Pero eso es otra conversación. Pero aún así, ¿dónde están las articulaciones? Este, en algún Pensás que redonda, que es más de figurones que de reflexión y trabajo. ¿Pensás, Elizabeth, que en ese sentido la hiperespecialización de las temáticas dentro de la academia está relacionado también con una lógica neoliberal del planteo? Absolutamente, absolutamente. Y uno tiene que ser especialista y tiene que publicar para poder avanzar en la universidad y juntar los puntitos, los porotos, como yo los llamo, para juntar los porotos en las revistas más especializadas, más específicas y del tema sobre el que uno está trabajando. Sí, el mundo académico y el latinoamericano ni que hablar, cómo Eh, está cruzado por esto. ¿Qué importancia le asignás al tema de la evaluación científica? Desde Claxo se viene trabajando mucho dentro del FOLEC con esta lógica de pensar no solo en lógica de ciencia abierta, sino de la publicación en los idiomas en los cuales, en los lugares donde se trabaja, digo, pensar en el español, digo, pensar que las puntuaciones no sean sobre revistas académicas que están en otros países, con evaluadores en otros países. ¿Qué dimensión le asignás a esto? Que todo el tema de la evaluación científica, que sí me toca bastante de cerca, porque yo estuve varios años en la comisión asesora del directorio de CONICET de Ciencias Sociales y Humanidades, y me toca varias otras tareas vinculadas con esto, incluyendo en este momento coordino la comisión de ética, el comité de ética del CONICET, entonces tengo, digamos, mucha cosa que va mucho más allá de lo específico de mi especialidad, inclusive más allá de las ciencias sociales y humanidades. Miro lo que hacen los biólogos y las biólogas o cómo evalúan, cómo publican y me agarro la cabeza, pero bueno, son cosas. Pero te diría que en el mundo académico, en el mundo académico argentino y especialmente en el CONICET, venimos peleando hace años por una evaluación más cualitativa y no tan de los porotos. Y es dura la lucha, pero ha habido avances importantes por Ujú, que no es solo si publicas en una revista en inglés o en castellano,
sino también la calidad de tu trabajo. Porque Elizabeth, he demostrado que sí. la correlación entre el prestigio de la revista y la calidad del artículo no es perfecta para nada. Elizabeth, dos últimas cosas, y con un enorme agradecimiento por la charla y sobre todo por ayudarnos a profundizar y a pensar y abrirnos como nuevos espacios en esos pensamientos. Uno de ellos relacionado con CONICET, lo has nombrado, bueno, formas parte, digo, ¿en qué situación se encuentra? Sabemos el embate contra la ciencia en la República Argentina, pero en particular un embate particular contra las ciencias sociales. ¿En qué momento se encuentran? Y bueno, ¿y cuál es la preocupación en el marco del gobierno de Javier Milei? Mira, yo no soy, no soy representante del CONICET ni nada, soy Mm, investigadora que mira que te le toca participar. Yo lo que te diría es que los mecanismos habituales del CONICET en términos de comisiones asesoras, evaluaciones, concursos para ingreso, para promociones, están funcionando como siempre. El cuello de botella que se arma y los investigadores e investigadoras en todas las disciplinas están poniendo, porque convocas a alguien para formar parte de una comisión asesora, te dice para qué, y le decís para que sigamos funcionando. Entonces la gente acepta, participa y trabaja. Llega el momento en que está toda la lista de becarios que hay que incorporar y dicen, está demorada el ingreso o, eh, o ingresos a carrera. Entonces la gente que tiene su ingreso a carrera aprobado hace más de un año, no le dieron el alta todavía. O sea, hay ese cuello de botella en términos de las carreras individuales. Y hay otro cuello de botella fundamental y que es de ciencias sociales y de todo, y es que todos los no hay fondos de proyectos. La gente está en la mitad de su proyecto de investigación y no tiene un peso para seguir adelante. Si se sigue adelante es por pura voluntad. Y ahí, en algún sentido, las ciencias sociales somos privilegiadas, porque nuestra herramienta fundamental de trabajo somos nosotras mismos. Pero el laboratorio que no tiene insumos, el, el, este, el, la tecnología de materiales que no tiene el equipamiento, no pueden hacer nada. tremendo. Elizabeth, por último, bueno, sabemos que vas a formar parte de la conferencia Claxo 2025. ¿Cuál es la importancia de este tipo de encuentros? Digo, bueno, en este caso en Bogotá, digo, en junio, pero digo, ¿cuál es la importancia de estos encuentros y de formar parte de una conferencia así, del encuentro con otra gente, con otras investigadoras, investigadores y también integrantes de movimientos sociales? Mira, ahí soy un poco cínica. A mí no me gustan los encuentros enormes. A mí me gustan las reuniones de trabajo. Entonces, los grandes, pero reconozco que hay algo, hay un plus que seguramente es mucho mayor para la gente joven, de ver circular a la bibliografía, este, lo que te hacen leer en la carrera Tal de cual. profesores. Después terminás con montones de gente que se quieren sacar la selfie contigo, pero digamos, lo hablo desde la posición de vieja. Entonces, hay una cosa que yo creo que es diferente para las distintas generaciones de investigadores e investigadoras. Me parece que para la gente joven y en los comienzos de sus carreras y las etapas intermedias, son encuentros importantes. Quizás la parte que resulta importante, para distinta gente, distintas cosas, porque es una conferencia enorme. Entonces, para los grupos de trabajo es una ocasión de juntarse cara a cara, que si no, no se juntan. Entonces, pero ahí es para el grupo de trabajo. Una podría imaginar reuniones de grupos de trabajo no en medio de una gran conferencia. La realidad es que esas reuniones que antes se hacían, ya no hay plata para hacerlas de otra manera. Entonces, para los grupos de trabajo tiene un sentido.
Para los jóvenes, las jóvenes estudiantes, digo, es mirar a la bibliografía y ver que hay algo, que hay mucha gente que hace cosas con las cuales te podés identificar. Y para los viejos y las viejas, en algún sentido, es un viaje de ego. Vas. Por eso te dije, mi actitud sí, Genial, genial, genial. Pero Elisa, se agradece enormemente la sinceridad que siempre tenés en el análisis agudo, digo, y que ayuda un montón, y también desacartona profundamente muchas de las lecturas, y eso se agradece muchísimo, Elizabeth, en serio, de verdad, gracias. Es, bueno, muy gracias, gracias por bueno, este tiempo, y bueno, gracias. y nos seguiremos viendo. Sí, nos volvemos a encontrar. Con Elizabeth tenemos eso, nos vamos encontrando en lugares y momentos muy particulares y seguro la conferencia será de eso. Ya sabemos, Elizabeth, que te tenemos que buscar para tomar un café en un lugar más chiquitito, no en el gran salón, que es lo que vamos a disfrutar más y será más razonable. Gracias por este encuentro y gracias sobre todo, en serio, por las reflexiones que nos ayudan a poder situar políticamente, históricamente y académicamente el lugar en el que nos encontramos. Así que gracias de verdad. Bueno, gracias a Gracias. ustedes y hasta pronto. Chau, Hasta chau. pronto. Chau. Elizabeth Chelín, socióloga, investigadora social argentina, y realmente un placer enorme hablar con ella para tener estas referencias en este marzo, mes de las mujeres. Ustedes saben, bueno, pueden encontrar un sinfín de materiales de Chelín en el marco de Claxo, de otros lugares, en particular la antología de Elizabeth Chelín, bueno, Las tramas del tiempo, antología esencial, familia, género, memorias, derechos y movimientos sociales, un libro de cabecera para tener y para repasar cada poco tiempo. Nosotros separamos brevemente y seguimos en este Infoclaxo especial de este 12 de marzo de 2025, a muy pocos días de la conferencia, de la 10ª conferencia Claxo en Bogotá, Colombia.